te lo inventaste todo. Las palabras cayeron con una frialdad que no dejaba espacio para la duda. Alejandro Rivas estaba acostumbrado a hablar así. Directo. Preciso. Irrefutable. En su mundo, las emociones eran debilidades que costaban millones, y él había construido un imperio aprendiendo a ignorarlas. Frente a él, Valeria sostuvo su mirada sin temblar. Eso, más que cualquier otra cosa, lo descolocó. 3 años atrás, ella no podía sostenerle la mirada. Sus manos temblaban, su voz se quebraba, sus ojos se llenaban de lágrimas cada vez que él elevaba el tono. Pero ahora había algo distinto en ella. Algo firme. Algo que no pedía permiso para existir. Eso mismo me dijiste la última vez que me viste, respondió ella, con una calma inquietante. El recuerdo le golpeó con fuerza. Una noche lluviosa. Un departamento casi vacío. Una maleta a medio cerrar. Y Valeria, parada en medio de la sala, sosteniendo su vientre apenas visible, como si intentara proteger algo que aún no existía del todo. Estoy embarazada, Alejandro. Y él, sin pensarlo demasiado, respondió. Te lo inventaste todo. Porque en ese momento, esa era la versión más conveniente de la realidad. No había pruebas, dijo ahora, cruzándose de brazos. Solo palabras. Y tú siempre fuiste, emocional. Valeria dejó escapar una pequeña risa, sin humor. Sí, admitió. Era emocional. Porque te amaba. El silencio que siguió fue incómodo. Alejandro apartó la mirada por un instante, como si esa confesión aún tuviera el poder de incomodarlo. Pero el amor no era suficiente para ti, ¿verdad? Continuó ella. No encajaba con tus planes, con tus reuniones, con tu futuro perfecto. Alejandro tensó la mandíbula. No iba a entrar en ese terreno. No iba a permitir que la conversación se convirtiera en un reproche sentimental. No estamos aquí para hablar del pasado, dijo, seco. Tú me buscaste. Di lo que tengas que decir. Valeria lo observó durante unos segundos, como si estuviera decidiendo cuánto de la verdad merecía. Tienes razón, dijo finalmente. No vine a hablar del pasado. Vine a mostrarte el presente. Alejandro frunció el ceño. ¿Mostrarme qué? Ella no respondió de inmediato. En lugar de eso, giró ligeramente la cabeza hacia la entrada del café. Y entonces, él también miró. Al principio, no entendió qué estaba viendo. 2 niños pequeños entraron al lugar, tomados de la mano. Caminaban con pasos inseguros, pero decididos, como si el mundo fuera algo que todavía estaban aprendiendo a descifrar. Una mujer mayor los acompañaba, pero ellos parecían concentrados en otra cosa. ¿En alguien? En él. Alejandro sintió un leve nudo en el estómago, una incomodidad inexplicable que comenzó a crecer. ¿Quiénes son? Preguntó, aunque algo dentro de él ya intuía la respuesta. Valeria se puso de pie. Ven, dijo suavemente. Los niños se acercaron poco a poco. Sus miradas eran curiosas, abiertas, sin prejuicios. No había miedo en sus ojos. Solo una especie de reconocimiento silencioso. Y fue entonces cuando Alejandro lo vio. No fue inmediato. Fue como una revelación lenta, inevitable. Los ojos. El mismo tono oscuro, casi negro, que parecía absorber la luz. La forma de las cejas. La manera en que uno de ellos inclinaba la cabeza al observarlo. Era imposible. No, susurró. El corazón comenzó a latirle con fuerza, descontrolado, como si intentara escapar de su pecho. No puede ser. Uno de los niños dio un paso adelante. Mamá, dijo, señalándolo, ¿por qué ese señor se parece a nosotros? El mundo se detuvo. Alejandro sintió que todo lo que había construido, su lógica, su seguridad, su control, se desmoronaba en segundos.
Valeria se acercó a los niños y apoyó una mano en el hombro de cada uno. Porque no me lo inventé todo, dijo, mirándolo directamente. Nunca lo hice. Alejandro no podía apartar la mirada de ellos. Era como mirarse en un espejo que reflejaba algo más que su rostro, reflejaba lo que había perdido. Son tuyos, añadió ella. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. ¿Cuántos años tienen? Preguntó él, con la voz apenas audible. 3. 3 años. 3 años en los que él había seguido adelante, creciendo, acumulando éxito, construyendo una vida impecable, mientras, en paralelo, existía otra vida que él había negado. Una vida que ahora estaba frente a él. ¿Por qué? Intentó decir, pero las palabras no salían. ¿Por qué no volviste? Valeria lo miró con una mezcla de tristeza y serenidad. Volví, dijo. Tú no escuchaste. El recuerdo volvió a golpearlo. Mensajes sin responder. Llamadas ignoradas. Un correo que nunca abrió. Porque en su mente, todo eso era parte de una mentira. Porque aceptar la posibilidad significaba cambiarlo todo. Y él no estaba dispuesto a hacerlo. Comenzó, pero no encontró cómo terminar la frase. Uno de los niños se acercó más, observándolo con detenimiento. ¿Eres famoso? Preguntó con inocencia. Alejandro soltó una risa corta, nerviosa. Algo así. Te pareces mucho a nosotros, dijo el otro niño, con una sonrisa. Esa sonrisa, también era suya. Y fue en ese momento cuando la realidad terminó de romperlo. No había duda. No había escapatoria. No había excusas. Dios, murmuró, pasando una mano por su rostro. ¿Qué he hecho? Valeria no respondió. No hacía falta. Parte 2. El silencio que siguió fue denso, casi insoportable. Alejandro se dejó caer lentamente en la silla, como si su cuerpo ya no pudiera sostener el peso de lo que acababa de descubrir. Miraba a los niños sin parpadear, intentando asimilar cada detalle, cada gesto, cada pequeña coincidencia que gritaba la misma verdad. Eran suyos. No había margen de error. No había duda científica ni lógica que pudiera contradecir lo que estaba viendo. ¿Cómo se llaman? Preguntó finalmente, con la voz quebrada. Valeria dudó un instante, como si ese simple acto, decir sus nombres, fuera más importante de lo que parecía. Mateo y Daniel. Alejandro repitió los nombres en su mente, como si intentara grabarlos en algún lugar donde no pudiera volver a ignorarlos. Mateo. Daniel. Son hermosos, dijo, casi en un susurro. Valeria lo observó en silencio. Había esperado muchas reacciones posibles, negación, enojo, indiferencia. Pero no esa vulnerabilidad que ahora se filtraba en cada palabra de Alejandro. Lo sé, respondió ella suavemente. Mateo dio un paso más hacia él. ¿Por qué estás triste? Preguntó, con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. Alejandro lo miró, y por primera vez en años, no supo qué decir. No había discurso preparado. No había estrategia. Solo la verdad. Porque, cometí un error muy grande, admitió. Daniel frunció el ceño. ¿Te castigaron? Alejandro soltó una pequeña risa, pero sus ojos se llenaron de humedad. Algo así. Valeria sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a mantenerse firme. No podía dejarse llevar. No ahora. No vine a pedirte nada, dijo, rompiendo el momento. Ni dinero. Ni ayuda. Ni disculpas. Alejandro levantó la mirada. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Ella respiró hondo. Porque ayer recibí documentos de tus abogados. El rostro de Alejandro cambió al instante. ¿Qué? Una demanda, continuó ella. Por difamación. Él cerró los ojos,
recordando. Una foto en redes sociales. Valeria con los niños. Comentarios insinuando que él era el padre. Su nombre asociado sin su consentimiento. Había reaccionado como siempre, rápido, frío, defensivo. Protegiendo su imagen. Sin preguntar. Sin investigar. Yo no sabía, murmuró. Ese es el problema, Alejandro, respondió ella. Nunca sabes. Nunca preguntas. Las palabras no eran un ataque. Eran una constatación. Una verdad que él ya no podía negar. Mateo tiró suavemente de la manga de su saco. ¿Vas a llorar? Alejandro bajó la mirada hacia él. Y entonces ocurrió algo que no le pasaba desde hacía años. No pudo contenerse. Una lágrima silenciosa recorrió su rostro. Tal vez, admitió. Los niños se miraron entre sí, confundidos pero curiosos. No pasa nada, dijo Daniel. A veces yo también lloro. Alejandro sonrió, una sonrisa rota pero sincera. Gracias. Valeria observaba la escena con el corazón acelerado. Había imaginado este momento muchas veces, pero nunca así. Nunca con esa mezcla de dolor y algo más. Algo que no se atrevía a nombrar. ¿Puedo? Preguntó Alejandro, dudando. ¿Puedo estar con ellos un momento? Valeria lo miró fijamente. Ese era el punto de quiebre. La decisión que cambiaría todo. No lo sé, respondió con honestidad. No es tan simple. Alejandro asintió. Lo entiendo. Y por primera vez, realmente lo entendía. Pero quiero intentarlo, añadió. No sé cómo hacerlo bien. No sé por dónde empezar. Pero, quiero. Valeria sintió cómo esas palabras atravesaban las barreras que había construido durante años. No basta con querer, dijo. Tendrás que demostrarlo. Lo haré. No hubo duda en su voz. No hubo arrogancia. Solo determinación. Mateo sonrió. ¿Entonces vas a jugar con nosotros? Alejandro lo miró, sorprendido. ¿Jugar? Sí, dijo Daniel. Mamá dice que jugar es importante. Alejandro soltó una pequeña risa. Creo que tu mamá tiene razón. Valeria bajó la mirada, ocultando una leve sonrisa. Siempre la tuvo, murmuró. Alejandro la escuchó. Y esta vez, no discutió. Se agachó frente a los niños, quedando a su altura. Hola, dijo. Soy Alejandro. Yo soy Mateo. Y yo Daniel. El intercambio fue simple. Pero para él, significaba todo. Porque no era un contrato. No era una negociación. Era el inicio de algo real. Algo que no podía controlar. Pero que, por primera vez en su vida, quería aprender a construir. Valeria los observó en silencio. Y aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro aún estaba abierto. No me lo inventé todo, dijo finalmente, con suavidad. Alejandro levantó la mirada hacia ella. Sus ojos estaban llenos de una verdad que ya no podía ignorar. No, respondió. El que vivió engañado, fui yo. Y esta vez, no hubo discusión. Solo aceptación. Y el primer paso, hacia una segunda oportunidad.